La lluvia de meteoritos había dejado la llanura como una página arrancada de la historia. Huesos de metal, columnas de acero dobladas, y los restos de un refugio humano que no era más que sombra y polvo. En ese campo cubierto por un cielo que olía a radiación y a nostalgia, un hombre avanzaba con paso cansado, la figura del comandante, encorvada, con la chaqueta ceñida al cuerpo por una mezcla de frío y determinación. Su conciencia estaba templada por la costumbre de sobrevivir, sus ojos, por la costumbre de no creer en milagros. Y sin embargo, el milagro se arrastraba entre la hierba quemada, una criatura pequeña, piel azulada luminiscente, respiración rota, y un mapa de cicatrices que no pertenecían a ese lugar. El hombre se arrodilló. Su mano, grande y marcada por el fuego y los años, tembló cuando apartó los escombros que cubrían la criatura. No fue lenguaje lo que cruzó entre ellos, sino una transferencia de voluntad, él para mantenerse despierto, ella para seguir respirando. La herida en su costado ardía con una luz que parecía latir como un segundo corazón. En la distancia, algo gigantesco olfateó el aire. El comandante escuchó antes de ver, un susurro convertido en gruñido, un ruido ancestral que hizo vibrar los restos metálicos. El monstruo apareció como una sombra que había aprendido la velocidad de la noche. Su piel era una amalgama de obsidiana y cicatrices, sus mandíbulas decoradas con placas de hueso. No era una bestia ordinaria, llevaba en su cuerpo la ciencia perdida de alguien más, fibras implantadas, segmentos de refuerzo artificial. Se movía con la certeza de quien se sabe diseñador del miedo. Los ojos del comandante se estrecharon y una corriente de recuerdo se coló entre sus pensamientos, incendios en los hangares, gritos ahogados por el vacío, el último silencio antes de la evacuación. Eran imágenes que quemaban, pero no paralizaban. Su mano buscó la culata de su arma, pero la dejó por un segundo, prefirió actuar con lo único que le quedaba verdaderamente suyo, instinto humano. Se movió rápido, decidido, no para matar sino para distraer. Arrojó un fragmento de metal al otro lado de la llanura, el sonido hizo que la bestia girara. En ese gesto, la criatura pequeña lanzó una bocanada de aire y se incorporó con un esfuerzo sobrehumano. El comandante la cargó en brazos, sintiendo el peso de su fragilidad y la urgencia de cada latido. Corría como si la tierra fuera la última red que quedara para atraparlos. El rugido detrás era una frase de muerte repetida en bucle. Saltó sobre un promontorio, sus botas resbalaron, un chispazo cercano los envolvió como una cortina de fuego. Llegaron a la sombra de un coque de roca. El comandante se acurrucó y comprobó la herida, no era natural. Algo había atravesado la piel y dejado en su interior una sustancia negra que chispeaba con una vida propia. La criatura respiraba con dificultad. Sus ojos, grandes y de un color que cambiaba con la intensidad del dolor, se posaron en él. No habló, solo insistió con la mirada. El comandante hizo lo único que un hombre que había visto demasiadas muertes podía hacer, prometió protección. Una voz en el viento no era humana, era el viento mismo, cargado de la intención de observar. Desde más allá de las rocas, sombras se movieron. No eran humanas, no eran bestias. Eran figuras, distantes, envueltas en piel y plumas extrañas, con ojos que brillaban como faros. Vigilaban. Su presencia transformó la escena, ya no era simplemente un rescate. Era el primer contacto real en décadas entre dos especies que nunca habían mirado a los ojos a la otra sin una arma en la mano. El comandante se colocó entre la criatura herida y las sombras. No buscaba un combate, buscaba tiempo. El tiempo se midió en respiraciones. El hombre limpió la herida con un trozo de tela y apretó con sus dedos hasta que la sangre cedió, hasta que la criatura dejó de jadear con la misma fuerza. La noche los observó con sus millones de estrellas que no prometían nada. El comandante sintió una certeza que no había pedido, ese ser no estaba solo. Si la tribu lo encontraba muerto, vendrían por venganza. Si lo encontraba vivo, tendrían preguntas. El primer paso ya no era salvar una vida, era explicar por qué se había salvado.
El comandante alzó la vista hacia las sombras que observaban. Una figura emergió, alta y cubierta por largas decoraciones que chispeaban con polvo de meteorito. Sus ojos, negros y profundos, buscaron al hombre con una mezcla de alerta y reconocimiento. Hubo un intercambio de gestos, una danza primitiva de medir intenciones. El comandante sostuvo al pequeño cuerpo contra su pecho y, usando gestos simples, mostró la herida. Las manos de la figura se curvaron como quien toma una ofrenda. No había palabras, solo una decisión que cruzó de un ser a otro, cuidado por cuidado, deuda por deuda. El viento cambió. En la oscuridad, en el borde de la llanura, más sombras aparecieron. A alguna distancia, la bestia rugió como si el mundo dentro de su garganta buscara reclamar lo que había perdido. La tribu retrocedió, no por miedo a la bestia, sino por respeto a la ruta de caza de aquella criatura. Era un error grave traspasarla sin ofrecer reparación. El comandante entendió entonces que su pequeña acción había reescrito el mapa de aquello que ambos protegían. El destino de la criatura y la incertidumbre de la tribu se empaquetaron en un silencio que dolía. El comandante no prometió más que su presencia. Eso, en un universo donde las promesas se compran en sangre, equivalía a una palabra sagrada. La mañana trajo con ella una claridad que no perdona. A la luz del día, el valle parecía una cicatriz abierta, aldeas construidas con materiales que parecían crecer como corales, plazas circulares donde la gravedad parecía contar historias distintas y en el corazón de todo. La comunidad que rodeó al comandante con una mezcla de recelo y curiosidad. La niña, porque la criatura tenía la forma y la mirada de una niña, fue llevada a un centro curativo improvisado, donde manos que sabían de hierbas y pulsos lumínicos comenzaron a trabajar. Eran manos que también conocían el lenguaje de las cicatrices, los vendajes se hicieron con telas que brillaban con microfilamentos, uniendo tecnología ancestral con un instinto arcaico. Los ancianos de la tribu se acercaron como planetas a su sol, lentos pero inmutables. Uno de ellos, cuyo rostro parecía tallado por tormentas, rozó la piel de la niña con la reverencia que se reserva a los nombres que invocan memoria. Sus dedos encontraron la fuente de la infección negra y detectaron, por el simple contacto, que aquello no era fruto de la naturaleza local. Tenía la firma de ingeniería, fragmentos de metal integrado, trazas de radiación que hablaban de laboratorios lejanos. La tribu murmuró. No era un murmullo humano, era una secuencia de notas que, traducidas por la mirada del comandante, explicaba una historia de saqueo y de pruebas que habían cruzado fronteras sin moral. El comandante observó y notó cómo, poco a poco, el asombro se hacía lugar al reconocimiento. Las señales que etiquetaban aquel enclave como un lugar de posible contacto con humanos reaparecieron en los minutos más sutiles, un amuleto metálico con una figura que recordaba a la insignia de una nave humana. Patrones de soldadura que solo un astillero humano podría recrear, una marca mínima en la madera, un viejo símbolo que algunos supervivientes humanos entonaban en sus sueños. Algo se movía lentamente, y no era solo la niña sanando. Era la posibilidad de que la humanidad, ausente y temida, tuviera aún huellas que el universo pudiera leer. Mientras la niña dormía bajo una lámina de luz que parecía curarla, el comandante se permitió un momento para mirar su propia mano. Era la mano de un veterano, dedos cortados y reconstruidos, una cicatriz que empezaba en la muñeca y se perdía en la sombra de la palma. Aquel recuerdo, breve como una nota sostenida, fue una puerta a otras imágenes, la ciudad que dejaron, el sonido de una pianola en la estación de trenes, la voz apagada de alguien que dijo no te vayas y el que se fue. No hubo nostalgia sonora, solo sensaciones que olían a humo y a ramen frío en noches de patrulla. Aquellas memorias eran pequeñas velas que se encendían en la oscuridad para recordar por qué se seguía saliendo a la intemperie, para proteger a aquellos que no podían protegerse. La tribu compartió historias sin palabras. Le mostraron al comandante sus mapas hechos con polvo de estrellas, su relación con la bestia, no como enemigos absolutos, sino guardianes de un equilibrio que la ciencia humana había perturbado.
El hombre aprendió que la criatura que los había atacado no era única, eran depredadores reprogramados que antiguas corporaciones habían liberado como parte de experimentos de terraformación. Habían sido diseñados para eliminar biomasa no compatible, pero habían evolucionado mediante mutaciones y adaptación, creciendo en inteligencia y violencia. Donde la mano humana había intentado imponer orden, el orden se había convertido en guerra. El comandante decidió entonces que no bastaba con esconder a la niña. Si la tribu interpretaba su presencia como amenaza o como una ofensa por intervenir sin permiso, los lazos se romperían, y con ellos la posibilidad de una alianza. Habló con los líderes en términos simples, ofrecería ayuda. No prometió flotas ni resurrecciones, sino logística y conocimiento, como reparar un motor con piezas mínimas, como filtrar agua con sistemas improvisados, como leer patrones de caza para evitar la bestia. La tribu aceptó por la lógica de la necesidad y porque, en su interior, había respeto por la audacia. Esa noche, bajo una bóveda de estrellas que parecía un océano sólido, el comandante se sentó con la niña ya estabilizada. Sus manos se movían mecánicamente, como quien vuelve a aprender los gestos de un oficio olvidado. Ella soñó con campos de luz, él soñó con estaciones incendiadas. En medio de aquellos sueños quedó clavado un recuerdo infantil, el sonido de un piano en medio de una casa en ruinas, las teclas hervidas por la humedad pero aún capaces de emitir notas. Fue una chispa de humanidad que le recordó su deber más simple, mantener la capacidad de sentir lo suficiente para actuar. Poco después del amanecer, llegaron las naves. No eran las naves de leyenda que algunos contaban, no había emblemas llamativos, ni estandartes, solo cápsulas gubernamentales de recuperación que pasaron como fantasmas sobre el valle. La presencia humana hizo que la tribu se tensara en un segundo. ¿Eran salvadores o depredadores? Los pilotos descendieron, vestidos con trajes que brillaban con paneles solares y con instrumentos de diagnóstico. Su cara fue de hombres y mujeres que habían visto mucho, pero que no siempre habían visto esto, un humano con una criatura alienígena en brazos, con un gesto protector que no se parecía a los intereses políticos. La decisión de la tribu fue sutil y monumental, no denunciaron al comandante. En su lugar, ofrecieron una prueba que, de pasarla, significaría confianza. Había una cueva, guardada por un círculo de bestias menores, donde se decía que los ancestros de la tribu habían dejado un relicario. Recuperarlo sin tocar su símbolo sería un acto de respeto, y hacerlo significaba integrar a quien venía del cosmos en su tejido. El comandante aceptó, no por gloria, sino porque entendió que las alianzas se forjaban con gestos. En la oscuridad de la cueva encontró algo que no esperaba, una placa humana oxidada, con una dedicatoria a un equipo perdido hacía generaciones. Al tocarla, sintió que el mundo le exigía una cuenta, la humanidad había dejado rastros que habían alterado ecosistemas, esos rastros exigían reparación. Su mano, que antes solo había dado órdenes, ahora debía extender una promesa de responsabilidad. The Hills Wound was a campus pointing to an entire world waiting to decide. Los humanos no rezan. Actúan. La cueva guardaba memoria y advertencia. Al salir con el relicario, el comandante percibió que el paisaje se había vuelto más tenso, como si el planeta oliera la posibilidad de cambio. Por la tarde, los cazadores de la tribu trazaron patrones, el gran depredador ya no acechaba por hambre únicamente. Había aprendido a perseguir patrones humanos. Donde antes se contentaba con cazar herbívoros, ahora se adaptaba a las tácticas, previendo emboscadas, aprendiendo a leer presas. La conclusión era ineludible, alguien, en algún lugar, había alimentado su inteligencia. Y en la lógica fría del comandante, eso significaba que aquel no era un accidente, era una herramienta. La alianza con la tribu se forjó lentamente. Trabajo práctico, reparar un generador, instalar reflectores que confundirían a los depredadores, diseñar refugios con resonadores de sonido para simular presencias y desviar ataques. Lo que comenzó como intercambio técnico se transformó pronto en confianza.
Las noches de vigilancia se llenaron de historias mudas, el comandante observaba a niños alienígenas practicar juegos parecidos a disparos con palos, y en un gesto casi invisible, bajaba su arma para enseñarles a no temer. A cambio, la tribu le enseñaba modos de rastreo que no necesitaban tecnología. Sus manos se comunicaban en la oscuridad, una caricia en la otra mano para indicar estabilidad, una palma abierta para indicar paz. Hubo momentos de dolor. Uno de los ingenieros humanos cayó en una trampa vieja, detonando un mecanismo que había quedado dormido bajo el suelo. La explosión no fue grande, pero lo suficiente para arrancar una pierna y dejar al hombre en silencio. El comandante lo sostuvo bajo las estrellas mientras la tribu trabajaba con hierbas y parches para cerrar la herida. El ingeniero, con la voz quebrada por la luz y el dolor, murmuró lo que ya sabían: habían venido a reparar, no a conquistar. La reparación implicaba sacrificio. La cicatriz que dejó aquella noche se convertiría en una de las historias que la tribu recordaría cuando el comandante volviera a mirar las estrellas. Las patrullas se volvieron más frecuentes. El predador ya no era solo un coloso solitario, había aprendido a coordinar ataques con otras criaturas, como si hubiese desarrollado una forma rudimentaria de liderazgo. Los equipos humanos idearon trampas, ríos minorados con reflectores que distorsionaban la ecolocalización del monstruo, plataformas elevados que aportaban ventaja de tiro, redes que liberaban descargas intermitentes. Cada mejora requería tiempo y riesgo. Cada victoria dejaba heridas. En medio de la tensión, la niña comenzó a recuperarse con lentitud, y con su recuperación vinieron señales de otra cosa. Ella hablaba en símbolos. En pistas de luz que describían imágenes de una nave que había explotado en la órbita de un mundo lejano, de gente que había visto caer su hogar. Su memoria, fragmentada, ofreció una pista crucial: aquella bestia no era solo una prueba de terraforming, era una herramienta creada por un consorcio que, en su búsqueda por experimentar, había dejado piezas del mapa humanas desperdigadas por planetas olvidados. Esa revelación cambió la naturaleza del conflicto. Ya no se hablaba de supervivencia local, se hablaba de responsabilidad galáctica. Durante una patrulla nocturna, la bestia atacó cerca de un campamento donde se concentraban recursos para la tribu. La emboscada fue feroz y calculada. Entre el humo y la electricidad, el comandante dio la orden que nadie esperaba: atrás, pero con propósito. Significaba que retrocedieran no por huir, sino para replegar fuerzas y salvar a quienes aún podían salvarse. Un joven guerrero de la tribu cargó al niño del taller y fue golpeado por una garra que le desgarró la costilla. El comandante vio, con precisión de cirujano, que debía sacrificarse. Ordenó una maniobra que exigía la exposición de un grupo para atraer al monstruo, una maniobra que solo se podía hacer sabiendo que algunos no regresaron. La batalla dejó marcas profundas. El sacrificio no fue vano, pero fue caro. El guerrero que llevó al niño no sobrevivió, su cuerpo quedó tendido bajo la luz azul de la aurora, su mano abierta hacia el cielo como quien implora algo más que memoria. Fue uno de esos momentos que cortan el alma humana con la aspereza de la pérdida. El comandante sintió una punzada, aquellos rostros convergen en un mural de dolor que no se volvería a ignorar. Era la clase de ruido interno que obligaba a recordar la razón de la lucha: no eran estandartes, no eran territorios, sino vidas que valían la pena. En la mañana posterior al ataque, la tribu se reunió en torno al comandante. No hubo palabras, hubo acuerdos. Le ofrecieron lealtad limitada, protección conjunta contra amenazas comunes y el derecho a pedir ayuda cuando la nube de peligro se hiciera insoportable. A cambio, la tribu pedía una prueba final: que los humanos atacaran la fuente de aquella deformación. No querían venganza, querían que cesaran los experimentos. El comandante aceptó, sabiendo que destruir la fuente implicaría una operación que requeriría unidades humanas más allá de las escasas que estaban presentes. Mandó un pedido de socorro a la red más cercana. El tiempo, como siempre, sería el juez de su suerte. La petición atravesó el vacío y despertó ecos en otros lugares. No pasó desapercibida.
El sacrificio que literalmente había partido la carne se volvió ahora filosófico, hasta donde la humanidad estaba dispuesta a restaurar su honor. La respuesta no sería un acto heroico aislado, sino un tren de decisiones que enlazaran vidas en un riesgo compartido. Recordó la vieja calle de su infancia, el piano oxidado de la estación, las manos de una madre que cuidaba heridas con ungüentos y canciones que nadie escuchó desde la guerra. La memoria era un latido que dolía tanto como una pérdida, y en ese latido se forjó la promesa de no dejar que otras manos limpiasen su sangre en vano. Los humanos no rezan. Actúan. La respuesta de la red no tardó en llegar, y con ella llegaron sombras en forma humana, una unidad de choque con armaduras mate, drones de apoyo y un transporte cargado de munición y de malas noticias. Sus oficiales descendieron con rostros blandos por la burocracia y duros por la batalla. Ofrecieron recursos y un plan que olía a tablas de mando, un ataque quirúrgico a una instalación que, según los datos, había quedado semienterrada en la placa tectónica de un satélite cercano. Si se deshabilitan aquel núcleo, las bestias perderían su patrón de reabastecimiento de datos. Era una oportunidad y también una trampa por la que habría que pagar. El plan se ejecutó con precisión clínica. La pequeña flota humana maniobró entre promontorios de roca hasta alcanzar la órbita del satélite, y con maniobras que parecían bailar en cámara lenta, insertaron una sonda que explotó en una lluvia de chispas controladas. Pero la instalación estaba preparada. Activó defensas que no estaban registradas en los códigos que los humanos conocían, campos de interferencia que distorsionan sensores, y criaturas blindadas que emergen del suelo como estatuas vivientes. En el fragor, la realidad se volvió una película de luz estroboscópica. El comandante estaba en el centro de la tormenta, moviéndose con la precisión de quien entiende que su cuerpo solo es un vehículo para la decisión. La bestia mayor apareció en el campo orbital como una sombra que atravesaba el vacío, impulsada por la fuerza de su instinto. No era simplemente un depredador orgánico, la mezcla de biología y máquina le confería una fuerza implacable. Se arrojó contra las naves de abordaje con una violencia que las redujo a escombros, el rugido se transmitió como una nota de guerra que atravesó cascos y corazones. Los pilotos se aferraron a las palancas, los drones se implantaron en ataques suicidas, y la instalación comenzó a colapsar. En tierra, la batalla que se libraba era más cercana, más sangrienta. Los guerreros de la tribu habían encontrado su lugar en la línea, formando filas que habían aprendido a sincronizar su ritmo con la puntería humana. Trabajaron como una sola máquina, trampas que guiaban al monstruo, descargas coordinadas que triangulaban su movimiento, sacrificios que abrieron brechas para que los francotiradores hicieran daño preciso. El comandante observó, con una mezcla de furia serena y pena, cómo la alianza se volvía una expresión de algo más grande que ellos mismos, la voluntad de proteger lo que aún era vulnerable. La hora más difícil llegó cuando un estruendo partió el cielo y una columna de fuego azul la llanura. Los sistemas de apoyo fallaron en el peor momento, un pulso de energía recorrió el campo y dejó a los soldados sin comunicación. Fue en ese vacío cuando el comandante tomó la decisión que definiría su nombre entre ambos pueblos. Ordenó una carga directa hacia la bestia primaria, no con el objetivo de matar en un acto glorioso, sino de atraer su atención para que los ingenieros pudieran restablecer un enlace y lanzar un inhibidor de su red neuronal. La carga fue un canto de despedida y resistencia. El comandante corrió con la certeza de quien se ha preparado para morir por algo que le trasciende. A su lado, guerreros alienígenas se unieron en la misma marcha. Las garras del monstruo caían como martillos, el suelo se abrió y una nube de polvo ocultó por momentos la figura humana. Un compañero, uno de los más jóvenes, se lanzó para cubrir al comandante cuando éste quedó atrapado bajo una masa de escombros que la bestia había lanzado. La mano del joven se extendió, y en ese acto hubo un universo de voluntad compartida. No te dejaré caer, dijo sin palabras. Su rostro se llenó de dolor, y la vida se fue por la misma ventana por la que había llegado, un soplo. La pérdida encendió la guerra en el pecho del comandante. Fue entonces cuando el ingeniero mayor,
luchando entre chispas, consiguió restablecer el enlace. Un pulso de sonido, un código, una llave virtual, y la bestia sintió como si una corriente eléctrica le atravesara el cerebro. Sus movimientos se volvieron erráticos. Los francotiradores, con la precisión de quienes han visto demasiado, aprovecharon la ventana y lograron destrozar sus puntos de coordinación. Con un último rugido que parecía una súplica, la bestia cayó. Se desplomó en un estruendo que no solo sacudió la tierra, sino que liberó algo más, la sensación de que una amenaza había sido neutralizada para siempre. Pero el precio fue una caricia de dolor en el corazón, la pérdida de varios aliados y la quiebra de estructuras que tomaron años para erigirse. En el silencio que siguió, hubo un instante en que cada sobreviviente se miró a sí mismo como si por primera vez supiera que la victoria llevaba marcas indelebles. La niña, ahora de pie, se acercó al comandante con pasos inseguros. Sus ojos ya no eran solo los de una víctima, contenían una especie de reconocimiento. Puso su mano pequeña sobre la mano del hombre, y en ese contacto hubo un cierre invisible. En la tregua que siguió, la tribu realizó un ritual que nadie había presenciado antes, colocaron ofrendas sobre el cuerpo del caído, no para atraer la venganza, sino para agradecer la ayuda que les había sido dada. El comandante, con los hombros caídos y el espíritu raspado, aceptó la deuda. Comprendió que había entrado en una nueva categoría de existencia, no era únicamente un soldado que había salvado a una vida, era alguien cuya acción había cambiado la dinámica de un ecosistema. La revelación final llegó de la boca de la niña. Con gestos y luces, señaló un mapa que mostraba un patrón de instalaciones, no solo la que los atacó, sino una red. Laboratorios dispersos, experimentos abandonados, estaciones de control. Eran los remanentes de decisiones humanas que habían transformado mundos en laboratorios. La responsabilidad moral que se abría ante ellos no era pequeña. La operación podía haber resuelto un frente, pero había un archipiélago de frentes todavía por cubrir. En un recuerdo fugaz vio la bandera de su colonia arder mientras su padre le decía que corriera, la frase quedó sin terminar. Fue una imagen breve y punzante, la combustión de un hogar, un piano que sonaba una última nota, la térmica del amor arrancada por la guerra. Ese recuerdo no era consuelo, era combustible. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria no fue un punto final sino una bisagra. Con la instalación desactivada y la bestia caída, la vida volvió a un compás que dejaba espacio para sanar. La tribu celebró no con fanfarrias, sino con silencios compartidos que se llenaron de nuevas costumbres, intercambio de técnicas, construcción de refugios mejorados, una escuela donde se enseñaban ambos alfabetos. Tecnológico y simbólico. La niña, ahora más fuerte, se convirtió en símbolo, no de sumisión, sino de puente. Fue adoptada en ritos que la tribu hizo públicos para demostrar su confianza. La lealtad que juraron 3 días después no fue un acto vacío. Fue sellada en la plaza central con un acto que mezclaba solemnidad y humanidad. El comandante, junto a los ancianos, pronunció en su propio idioma una promesa de protección. La tribu, a su vez, depositó piedras con inscripciones que representaban sus nombres, sus deudas y su nueva obligación. Fue un compromiso que, si bien simbólico, cargaba la fuerza práctica de un voto. En los días venideros, si la amenaza regresaba o surgía otra, la tribu respondería junto a los humanos. Con el tiempo, más naves respondieron a la señal, trayendo equipos médicos, especialistas en biocontrol y diplomáticos que, a regañadientes, aprendieron que el terreno de la política no puede desentenderse de la ética. Hubo debate sobre quién pagaba la cuenta de la reparación ambiental y quién se haría cargo de los experimentos abandonados. La respuesta fue simple y a la vez radical. Aunque la estructura de poder terrestre era lenta y llena de intereses, los hombres y mujeres que estaban allí eligieron actuar. Se formaron comisiones mixtas, equipos que mezclaban técnicas humanas con la sabiduría de la tribu. Se diseñaron programas de reconstrucción que no buscaban colonizar, sino restaurar.
El comandante se convirtió en una figura de relatos, no por campaña política, sino por actos. No perseguía gloria, se mantenía obstinado en hacer lo que su conciencia le dictaba, reparar el daño humano. Viajó entre aldeas, supervisó instalaciones, enseñó a los jóvenes cómo reparar una turbina con herramientas improvisadas y, sobre todo, cómo mirar a un vecino y reconocer su valor. Tuvo momentos de melancolía, recuerdos de estaciones quemadas y la canción de un piano que no volvería a sonar salvo en su memoria. Pero también tuvo un futuro, pequeños brotes de vegetación que crecían junto a las reparaciones, niños que aprendían a cantar en dos lenguas, y la sensación de que su especie estaba despertando de un letargo moral. La tribu, ahora aliada, aportaba algo que no se compraba ni se imponía, rituales de cuidado. Enseñaron a los humanos a apoyar la recuperación del suelo con prácticas que integraban biología local y tecnología. Los foros comunitarios se transformaron en laboratorios de consenso donde cada decisión pesaba tanto como una ofrenda. Lo más notable fue la relación que la niña tuvo con la comunidad, pasó de víctima a embajadora. Sus ojos, que alguna vez brillaron por el dolor, ahora irradiaban la posibilidad de un nuevo comienzo. Años después, el valle sería recordado como el lugar donde la frontera se había convertido en un cruce. Se erigió un memorial no con placas de metal que narraran conquistas, sino con un jardín que mezclaba especies locales con plantas introducidas cuidadosamente y un espacio donde humanos y alienígenas depositaban símbolos. Allí el comandante reposaba un día, sus dedos rozando un tótem que la tribu le había dado, y pensó en cuánto había cambiado todo. Los hombres que llegaron como fuerzas de choque habían refundado su humanidad en el acto de reparar. La venganza se había transformado en responsabilidad, la violencia se había convertido en un ánimo de protección. El mundo continuó enviando mensajes, reportes de otras instalaciones, ecos de experimentos aún activos. Pero la historia de ese valle ya había ofrecido una lección al universo, donde la humanidad asume sus faltas, puede también construir lealtades que ningún algoritmo podría comprar. A veces, una vida salvada era suficiente para que toda una comunidad decidiera cambiar su rumbo. En la última escena de la historia, la tribu se reunió para un juramento público. Se colocaron antorchas alrededor de la plaza, y uno a uno depositaron piedras en un círculo. Los ancianos cantaron en un idioma que el comandante todavía no entendía, pero que sentía como un abrazo. La niña, ya no tan pequeña, plantó una semilla en el centro del círculo. Fue un gesto que selló algo más que un pacto militar, selló la posibilidad de un legado. La humanidad, que había llegado con manos torpes y herramientas, obtuvo algo inesperado, una lealtad que no se medía en colonias o recursos, sino en la voluntad de cuidar lo que se había dañado. No era imposición, era respuesta. Recordó una canción que alguien tarareó una vez en un refugio, notas gastadas que hablaban de casas que ya no existían. La melodía volvió en su pensamiento como un rastro que lo conectaba con lo que perdió y con lo que aún podía salvar. Fue un dolor dulce que lo empujó a continuar. Los humanos no rezan. Actúan. La plaza quedó en silencio cuando la última piedra fue colocada. No era el final de una guerra ni el punto culminante de un imperio, era el inicio de una responsabilidad compartida. La niña, la tribu y los humanos se volvieron custodios de un pacto tan sencillo y tan vasto como la noche, proteger lo que importaba, reparar lo que se había roto. Y enseñar a las próximas generaciones que la fuerza no reside solo en la conquista, sino en el acto de enmendar. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.